Vale, pues muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los topógrafos que hoy nos acompañan, a los entusiastas de esta profesión y de esta actividad que de alguna forma es fundamental para el desarrollo de la infraestructura, tema en el que nosotros estamos involucrados de manera, digamos, muy profunda. Así que pues es un honor para nosotros estar hoy aquí, representantes del Ministerio de Transporte, acompañándolos en esta celebración del Día del Topógrafo. Un saludo muy especial al presidente del Consejo, el ingeniero William Fernández, al director ejecutivo Alejandro Zafra, al presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, el ingeniero Omar Cortés, al doctor Javier Morales, que nos precedió en la participación. Y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por abrirnos este espacio, por dejarnos participar en esta celebración. Y pues traemos en conjunto con el ingeniero Rodolfo una presentación que pretende contarles un poco cómo es este tema de la infraestructura ahorita en tiempos de pandemia. Muchos de ustedes habrán padecido y vivido lo que ha sido en los efectos de esta pandemia en el trabajo y en las restricciones que se han generado, pero la idea es que desde el sector estamos haciendo un esfuerzo muy grande por entregar las condiciones necesarias para que este sector de infraestructura sea un motor de desarrollo para esta nueva etapa. Entonces, pues estamos muy contentos de participar en este espacio y poderles contar un poco de lo que se ha venido haciendo. Así que pues le doy la palabra al ingeniero Rodolfo y de nuevo muchas gracias por abrirnos este espacio. Muchas gracias, doctor Pablo. Un saludo a todos los que nos acompañan en este importante evento. Bueno, un poquitico es contarles el ejercicio que decía el doctor Pablo, de cuál ha sido todo este tema en el sector de la infraestructura de transporte. Queremos abarcar básicamente estos 4 ejes fundamentales, un poquitico el contexto y los antecedentes de, de este tema, contarles un poquitico cómo está Colombia en el tema de indicadores globales de competitividad, las medidas adoptadas en relación con el sector transporte y al final unas reflexiones que queremos dejar para abrir este espacio de consultas, de preguntas. Una de las grandes inquietudes yo creo que de todo el mundo es cómo ha sido el desempeño de Colombia en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Finalmente, el país ha emprendido en los últimos años una serie de reformas para contar con un marco institucional que incentive justamente el ejercicio de la inversión en el sector. Por ejemplo, en este tema se destaca el fortalecimiento que se le ha dado a las entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura o la Financiera de Desarrollo Nacional. Y por otro lado, la expedición de políticas públicas, de normas muy claras, como la Ley 1508 en materia de PPPs, de asociaciones público-privadas, la Ley 1882, que de alguna manera permite la transparencia justamente en estos proyectos de infraestructura. Además de eso, pues ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han vivido y lo han transitado. En Colombia hemos realizado inversiones considerables en los últimos años que han facilitado justamente esta puesta en marcha de muchos de los programas, uno de ellos el programa de cuarta generación de concesiones y los megaproyectos del Invías y del Aerocivil, que en términos carreteros nos ha permitido pasar de 825 kilómetros de doble calzada que teníamos en el año 2010 a hoy tener aproximadamente 2.300 kilómetros de doble calzada. Uno de estas apuestas importantes para el sector de la infraestructura de transporte justamente está dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Colombia posee básicamente todo lo necesario para convertirse en un país próspero en materia de infraestructura y nos permitirá con las políticas que hemos
dejado en el Plan Nacional de Desarrollo, definir una hoja de ruta clara, de tal manera que se sienten unas bases muy sólidas en cuanto a la legalidad de emprendimiento y equidad, y que esto nos impulse el proyecto a largo plazo en el que Colombia está de lleno metido, que son las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este ejercicio nos permite tener básicamente varios pactos dentro del Plan Nacional, y el Ministerio de Transporte lidera y es conductor del pacto número 6, que es el Pacto por el Transporte y Logística para la Competitividad y la Integración Regional. En este pacto específicamente trabajamos sobre estos 4 pilares: es gobernanza, institucionalidad, movilidad urbano-regional sostenible, corredores estratégicos intermodales. Y este término es supremamente importante en este imaginario común que todos debemos tener en Colombia. El tema de innovación financiera y movilización de nuevas fuentes de pago. Acá en esta diapositiva ustedes ven básicamente el pacto que lidera el Ministerio de Transporte con las entidades adscritas, los ODS especialmente relacionados a los cuales queremos impactar con este ejercicio. Finalmente, ¿qué buscamos? Pues básicamente generar una infraestructura y generar unas condiciones de logística que nos permitan reducir los costos y tiempos en el transporte. De la misma manera, pues establecer retos que nos permitan modernizar las entidades públicas del sector transporte, como lo he mencionado, incentivar mecanismos alternativos de financiación para el transporte y para la infraestructura, y promover el desarrollo de una infraestructura logística especializada. Esto enmarcado dentro de lo que veíamos, queremos mostrarle un poquitico cómo estamos en este momento en materia de indicadores, ya que recientemente sale el informe del Banco Mundial. En 2019 Colombia obtuvo un puntaje de 62.73 puntos en el índice de competitividad. Esto que nos indica pues que hemos mejorado y que los esfuerzos que venimos haciendo desde el sector público y desde el sector privado empiezan a ver los frutos. Acá ven ustedes en la tabla de la izquierda un ranking, el ranking de Colombia durante el año 2007 hasta el 2019, que fue evaluado pues recientemente. Este ranking se hace sobre 141 países analizados, y pues indudablemente hemos venido mejorando. En esta diapositiva, perdón, vemos un poquitico cuál es la posición de Colombia a nivel de Latinoamérica. Bueno, y a nivel mundial. Acá en la primera gráfica de la izquierda, en la parte superior, ustedes pueden ver cuál es el puntaje en América Latina y cuál es el puntaje a nivel mundial. En este momento Colombia se encuentra en un ranking mundial en el número 57, con una calificación, como decíamos, de 62.7. Y a nivel Latinoamérica somos el 4º país en el ranking. Queremos significar o hacer la reflexión frente a este tema, y uno de los pilares de los cuales se miden, de los indicadores que se miden dentro de este ejercicio que realiza el Foro Económico Mundial, es justamente el de infraestructura. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica de abajo, en materia de infraestructura Colombia subió 4 puntos, sí señor, perdón, 1 punto en relación con las mediciones anteriores. Esto indica que finalmente infraestructura es uno de los
indicadores que está jalonando justamente este crecimiento. Acá en este slide, pues resaltar la mejoría de Colombia, elevó su puntaje en 10 de los 12 pilares medidos en el índice. Dentro de esos, pues se destaca salud, estabilidad macroeconómica, infraestructura y tamaño del país. Estos indicadores, y básicamente el de infraestructura, que es el que resaltamos acá con una flechita verde, el índice de conectividad, que es esto de las carreteras en este índice global de competitividad, calcula un puntaje de 0 a 100 con base en varios factores. Uno es la velocidad promedio y rectitud en un itinerario de conducción vial que conecte 10 ciudades, las 10 ciudades más grandes de un país. En este pilar, Colombia obtiene un puntaje de 65.42. Comparándonos con América Latina, pues es un puntaje bastante alto. Este puntaje posiblemente pudiera uno esperar que mejore en las mediciones que se han hecho. Colombia y sobre todo nuestras vías de primer orden y los grandes proyectos que tenemos desarrollando se encuentran en estos últimos años en ejecución. Ese tema de los cierres de calzada genera una percepción en estos indicadores que necesariamente va a cambiar radicalmente en el momento en que estén terminados todos los proyectos y se entreguen al servicio los proyectos. Pero a pesar de eso, de que estamos en obra en el país viene subiendo en estos indicadores. Un poco, estos indicadores de competitividad son bastante relevantes para hacernos la idea de cuál es el camino que debemos seguir. Y con lo que vemos, hemos venido, o pensábamos que hemos venido haciendo el trabajo bien, con toda esta política, estos documentos de largo plazo, estas hojas de ruta, como el Plan Maestro de Transporte Intermodal, como la política, el COMPES de Política Nacional de Logística, el COMPES de vías terciarias, una serie de cosas que nos indican que sentimos que las cosas se están haciendo bien en materia de política pública. En esta gráfica, simplemente de todos los indicadores que hay en los que se hacen mediciones, donde se incluye lógicamente este pilar de infraestructura, vemos que la posición de Colombia, acá vemos ustedes, por ejemplo, el índice de competitividad global, que era el que veíamos de la medición sobre 141 países a nivel mundial, estamos en el puesto 57. El anuario mundial de competitividad de 63 países que se miden, Colombia está también en una posición de puesto 52. En las mediciones del índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial de 190 países, Colombia está en una posición 59. Entonces, los indicadores de alguna manera son alentadores en este sentido. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y creo que al mundo en general era un tema que no era previsible, que nadie esperaba, y fue justamente este ejercicio de la pandemia y esta cuarentena necesaria. En ese sentido, pues uno podría pensar que este tema que finalmente ha cobrado la vida en Latinoamérica de más de 5.200 personas, está conduciendo a las economías de América Latina a vivir la peor contracción desde 1914. En este ejercicio se enfrenta Colombia a una coyuntura, perdón, Colombia se enfrenta en esta coyuntura en una mejor posición de muchos de los vecinos de la región de América Latina, de alguna manera por esas medidas que había sostenido el país en los últimos años. La inflación estaba controlada en relación
con los países vecinos, teníamos unas reglas fiscales que mantenían bajo control la deuda pública. Entonces, todos estos factores harán, o esa es la esperanza y las proyecciones, harán que Colombia sea menos frágil en este ejercicio. Finalmente, dentro de las proyecciones que hay de varios organismos, la OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial, la contracción del Producto Interno Bruto en Latinoamérica va a ser muy fuerte. En esa tabla superior derecha vamos a ver una proyección de esa contracción en el Producto Interno que hace la CEPAL. Y Colombia está dentro de uno de los países que menos contracción espera tener por este ejercicio. Nada más nos supera Paraguay. Algunos de los vecinos van a tener una situación un poco más difícil que nosotros en el marco de la economía latinoamericana. El comportamiento del PIB, los cálculos que hace la OCDE, finalmente, dentro de esas proyecciones que se traían y con ese trabajo que se venía haciendo, se esperaba una recuperación del crecimiento más o menos del 1.6 para el 2020. Pues lógicamente este tema de la pandemia modifica radicalmente estos resultados, y en los escenarios que estima la OCDE, Colombia podría tener una contracción del Producto Interno de casi 6.1%, 6.1 puntos porcentuales en el ejercicio. Esto en el escenario que se tuviera no hubiera una segunda ola dentro de este tema de la pandemia. Si hubiera una segunda ola de este ejercicio y de las medidas que hay que tomar, la contracción sería de 7.9%. Doctor Pablo, su merced me dice. Vale. Muchas gracias, ingeniero Rodolfo. Pues bueno, quisiera aprovechar todo este contexto que nos ha dado el ingeniero Rodolfo, porque nos permite ubicarnos un poco en cuál es la situación de Colombia en términos de desarrollo de infraestructura y en términos económicos antes de la pandemia. Y eso es fundamental porque pues nos muestra qué debemos hacer y en qué nos debemos enfocar también para afrontar estas circunstancias. Entonces, lo que a continuación les vamos a contar es un poco cómo reaccionó desde el gobierno nacional el sector transporte frente a todas estas circunstancias de la pandemia del COVID, teniendo como base, como les decía un poco, que Colombia venía teniendo un desempeño muy importante en el desarrollo de infraestructura. Como ustedes saben, llevamos un tiempo importante en el desarrollo de la cuarta generación de concesiones de infraestructura de transporte que representaron una inversión mayor a los 45 billones, o que representan una inversión mayor a los 45 billones. Cuando el gobierno del presidente Iván Duque llegó, habían muchas concesiones que estaban enredadas, ya fuera porque no tenían cierre financiero o porque tenían problemas en la ejecución de los proyectos. Desde el Ministerio de Transporte hicimos un esfuerzo muy grande por lograr que se diera la reactivación de esos proyectos que mueven no solamente la economía. El sector de infraestructura de transporte aporta un número importante al PIB, sino también porque esto es un catalizador y es un medio para lograr que la actividad económica y el impacto social se den. Entonces, en la medida en que tenemos buena infraestructura, podemos lograr el cumplimiento o el logro de diferentes propósitos en términos sociales y de otras índoles. En ese sentido, pues no solamente desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura de gran escala, sino también en otros aspectos más locales como el desarrollo de la infraestructura de la red terciaria. Ha habido un esfuerzo muy importante antes de la pandemia y lo continuamos haciendo.
igualmente en poder darle la intermodalidad a Colombia, es decir, las características del país en términos geográficos hacen que los medios de transporte o un solo medio de transporte no sea ideal para toda la geografía colombiana, y en ese sentido, pues tener una visión intermodal hace que podamos aprovechar de manera más efectiva las bondades de cada uno de los medios de transporte y así potencializar la capacidad de transporte en el país. Entonces, pues el gobierno venía haciendo un esfuerzo en conjunto con el sector privado y con la ciudadanía de poder entregar y desarrollar una infraestructura más acorde con las necesidades del país, pero pues como ustedes saben, la pandemia hizo que casi que el mundo parara por unos meses, con el fin de cuidar la salud y la vida de todos, y pues más que razonable tuvimos que hacer un esfuerzo en poder parar ese impulso tan importante que veníamos desarrollando y esa inercia que estábamos generando. Hoy el reto es poder retomar esa inercia, entonces pues queremos contarles un poco cómo fue el desarrollo de las medidas que se han tomado en el marco de la pandemia y posteriormente en qué estamos en esa reactivación. Entonces, como ustedes pueden ver, simplemente como un contexto, el tema de la declaratoria de la pandemia por parte de la OMS, que se dio hacia marzo 11, ya igual en el país teníamos unas afectaciones. El Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria al siguiente día y ahí empezaron una serie de restricciones que de alguna forma cambiaron radicalmente nuestra forma de interactuar, no solamente como personas, sino también como gobiernos, y de esa forma pues hemos tenido que adaptarnos. Entonces, posteriormente, debido a que las condiciones de emergencia eran tales, pues el gobierno de Colombia declara el estado de emergencia social, económica y ecológica, que es una medida constitucional que permite al gobierno nacional, es decir, al presidente con la firma de todos sus ministros, adoptar medidas que serían del resorte del Congreso, es decir, crear normas con rango de ley para poder afrontar esa situación extraordinaria que eh, bajo sus competencias ordinarias no podría enfrentar y tampoco podría esperar a que procesos como el de deliberación en el Congreso se dieran para poder tomar las decisiones oportunas para salvaguardar la salud y la vida de todos los colombianos. En ese sentido, si quieres, continuemos, ingeniero. En ese sentido, pues existió una serie de decretos que se tomaron. El primero, pues como les mencionaba, la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica que se dio a través del decreto 417. Y a raíz de eso se tomaron varias medidas. Si quieres continuar, por favor. Se tomaron varias medidas en tres líneas. La idea de la emergencia, pues con la declaratoria de la emergencia, lo que buscábamos era primero evitar que poder afrontar la situación de emergencia, pero al mismo tiempo poder evitar que las consecuencias de esa emergencia se extendieran en el tiempo y en el efecto, digamos, que podían generar. Entonces, pues el gobierno nacional adoptó unas medidas sanitarias asociadas a esa emergencia sanitaria, la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, y unas medidas de orden público, porque pues ustedes podrán recordar al principio de todo esta locura, de alguna forma, pues los entes territoriales con total razón empezaron a tomar ciertas decisiones que generaban cierto desorden y caos en cómo se debía manejar estas circunstancias, así que el presidente de la República tuvo que, de alguna forma, tomar el control sin perjuicio de la autonomía que cada una de esas entidades territoriales tiene desde el punto de vista constitucional, y logramos finalmente, y yo creo que eso se puede reconocer en lo que estamos hoy, ya una coordinación mucho más efectiva para el manejo coordinado de la pandemia. Entonces, pues en desarrollo de ese estado de emergencia, incluso hoy estamos en la segunda etapa del estado de emergencia, se tomaron medidas primero para el orden público, en principio la continuidad de actividades en el aislamiento. Como decía el ingeniero Rodolfo, pues tuvimos que contraer a la gente y aislarla para evitar la continuidad del contagio, pero teníamos que garantizar unas actividades y eso era fundamental para garantizar la vida y la supervivencia de las personas.
Ustedes, quiero compartirles una incidencia, pero ustedes no se alcanzan a imaginar la planeación que se requiere para poder tomar una decisión de aislar a toda la población para así garantizar su vida. Lo que tuvo que pensar el gobierno de cara a tomar esta decisión fue monumental para evitar que hubiera desabastecimiento, para que la gente pudiera acceder a esos servicios mínimos, para que la continuidad en los servicios públicos se diera. Digamos que fue un ejercicio de planeación muy ágil y muy efectivo que permitió que tuviéramos la medida de aislamiento y que hoy, digamos, con tranquilidad, con las dificultades que tiene en cada sector, sobre todo la población más vulnerable, pero de alguna forma poder tener continuidad en esos servicios esenciales. Uno de ellos, la actividad de transporte y la infraestructura de transporte, que es fundamental en una medida de esta naturaleza porque permite no solamente el transporte de quienes deben atender la pandemia, sino también permite que lleguen los insumos de bienes básicos y los insumos médicos a donde tienen que llegar y así garantizar como la estabilidad del país durante los términos de la emergencia. Entonces, la última categoría de medidas que se tomó, una era pues, el aislamiento para prevenir el contagio, la otra la garantía de la disponibilidad de la infraestructura y la mitigación de los efectos en el sector. Entonces, en estos más de 3 meses que llevamos esta situación, pues se han tomado estas medidas y queremos describirles muy rápidamente cómo ha sido ese enfoque, de tal forma que pudiéramos enfrentar la situación, pero también darle continuidad al desarrollo de la infraestructura y a garantizar la infraestructura de transporte. Entonces, que tenemos es tenemos unas medidas las más representativas que podemos mencionar, igual ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. La primera y una de las más importantes fue la creación del Centro de Logística y Transporte. ¿Sí? Autoridades del nivel nacional permitió ¿Sí? que pudiéramos... ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, doctor, sí, lo estamos Sí, oyendo. adelante. Perfecto. Sí, señor. Entonces, como les contaba, se creó este Centro de Logística y Transporte liderado por la viceministra de Transporte, pero integrado por la ministra de Transporte, el ministro de Salud, el ministro de Economía, de Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y unos acompañantes del sector de infraestructura y también de Defensa y de la Presidencia de la República. Ese centro que nos permitió poder coordinar todas las acciones necesarias para garantizar que el transporte se diera de manera adecuada, equilibrar o tomar ciertas decisiones para equilibrar que las condiciones del transporte no se vieran tan afectadas. Por ejemplo, ustedes entenderán que en términos normales un camión que sale desde Bogotá y va hacia Buenaventura, pues va con carga y vuelve con carga, porque es la dinámica natural que se da en el comercio. Pero en estas condiciones, debido a las restricciones de actividades, pues un camión que podía traer carga desde Buenaventura, pues posiblemente podía irse sin carga. Entonces esto tiene unas afectaciones que no son perceptibles, pero que requieren una actividad muy importante del gobierno para garantizar que eso no afecte, por ejemplo, los precios del consumidor al final. Entonces, una de las medidas que ya vamos a ver más adelante, pues que tuvimos que adoptar fue el levantamiento del cobro de peajes para que se pudiera mitigar el efecto económico que tenía estas nuevas condiciones de la economía en el transporte, sobre todo de bienes básicos y bienes para la salud. Entonces, además de eso, se permitió la continuidad de las obras de infraestructura para la atención de emergencias viales, es decir, garantizar en todo momento que la infraestructura estuviera adecuada para el que se diera el transporte. Se autorizó un servicio adicional por parte de los puertos privados, de servicio privado y de servicio público, porque ellos tienen unas restricciones para mover cierto tipo de carga. Aquí dijimos, toda la infraestructura debe estar disponible para cualquier transporte que se requiera. Se suspendieron las restricciones de operaciones en el tema aeroportuario, sobre todo en El Dorado, que por temas ambientales y de ruido tiene unas restricciones. Tuvimos que levantarlo sobre todo para garantizar el transporte de carga por vía aérea y se autorizó el transporte de carga, de almacenamiento y logística en toda la carga de importación y exportación, pues porque era fundamental como mantener esas líneas de conexión en términos de comercio exterior. Si quieres, continúa, hijo.
Entonces, pues pasando muy rápido, las primeras medidas que se tomaron pues fueron sobre el tema de orden público, como les mencionaba, de alguna forma, para poder organizar la casa, se requería como dar unas instrucciones a los mandatarios locales de qué se podía y qué no se podía hacer, y parte de eso era poder garantizar el transporte terrestre. Entonces, de alguna forma, ustedes habrán visto que al principio, no sé, había restricciones de alcaldes que decían, pues por mi municipio no pasa nada, y no pasa ningún vehículo a pesar de que fuera el de carga, y que si el gobierno no hubiera tomado medidas en ese asunto, pues se hubiera podido generar un desabastecimiento importante en el país. Entonces, pues valdría la pena resaltar que estas primeras medidas dieron como una línea de qué era aceptable y qué no, de tal forma que pudiéramos atender la pandemia, pero también garantizar las condiciones de supervivencia durante esos días. Si quieres continuar, por favor. Ya el decreto 457 lo que hace es establecer la primera medida de aislamiento preventivo obligatorio, y, como les decía, se crean unas excepciones. Entre ellas, pues las actividades de los puertos de servicio público privado, las actividades de dragado marítimo y fluvial, porque el dragado marítimo lo que hace es permitir que los buques ingresen a los puertos. Si se generan unos sedimentos, el calado de los buques no es, digamos, supera la profundidad, y en ese sentido pues se impide que lleguen los buques, y pues era fundamental poder garantizar las condiciones de transitabilidad en el mar. Adicionalmente, pues lo que les comentaba, fundamentalmente la atención de emergencias viales, la operación aérea y aeroportuaria con unas restricciones, es decir, que solamente era para 3 casos específicos, que son fuerza mayor, transporte de carga y emergencias humanitarias. Las actividades necesarias para la intervención de obras civiles y de construcción que presenten riesgos de estabilidad o que puedan, digamos, amenazar colapso. Entonces, si ustedes ven, esta primera ola del aislamiento preventivo obligatorio fue muy restrictiva, pero tenía como unas excepciones garantizando la continuidad de los servicios básicos. Y en movilidad, pues se tuvo en cuenta como que la movilidad digamos, el servicio de transporte estuviera disponible en todo momento, sin perjuicio de las restricciones a la movilidad. Es decir, lo que hizo el gobierno fue decirle a la gente, solo en estos casos usted puede salir, pero si usted va a salir, usted puede encontrar cierto servicio de transporte, ya sea terrestre, fluvial, marítimo, para poder garantizar esa movilidad. Si quieres, continúa ahí. Entonces, pues les contaba hace un momento, ya en el decreto 482, que es un decreto, el primer decreto en relación con el sector transporte e infraestructura, se crea, como les decía hace un momento, el centro de logística, donde pues tiene participación varias entidades, y de alguna forma buscaba garantizar que esa operación durante el aislamiento se diera de la mejor manera. Si quieres, continúa ahí. Y en ese 482 se tomaron las primeras medidas en torno a garantizar la infraestructura, poder empezar a mitigar los efectos de la pandemia en el transporte. En ese sentido, pues como les mencionaba hace un momento, se levantó el cobro de peajes en todas las vías del país, sin importar si eran nacionales, departamentales o municipales. Se evitó que hubieran unos cobros adicionales en cánones de arrendamiento. Ustedes sabrán, toda la actividad aérea se restringió, exceptuando la de carga, pero pues eso implicó que todo el comercio que se desarrolla en los aeropuertos pues quedara bloqueado, y por lo tanto pues como una medida de alivio se adoptó la suspensión se autorizó a la Aerocivil a suspender los cobros de arrendamientos, como efectivamente se hizo. Adicionalmente, se le dio la facultad al centro de logística de que en el evento en que no se estuvieran cumpliendo las condiciones del aislamiento, o que estuviera, digamos, generándose un foco de contagio, el centro de logística pudiera suspender la operación de cualquier infraestructura para la prestación del servicio público de transporte, pues porque más allá de la necesidad de garantizar ciertos servicios básicos, pues lo fundamental era evitar que se diera, digamos, el contagio. Asimismo, se estableció como una medida de alivio para los proyectos de APP, que se pudieran hacer unas prórrogas adicionales a lo que la misma ley establece en principio, para poder compensar los efectos de la pandemia. Se permitió la suspensión unilateral de los contratos estatales, medida que fue supremamente cuestionada, pero que yo creo que garantizó que pudiéramos muy ágilmente
evitar, digamos, un caos jurídico en esos diferentes contratos, dándole la potestad a las diferentes entidades de suspender provisionalmente el contrato y después verificar pues cuáles habían sido los efectos de esa suspensión y ver cómo se compensaban. Y suspender la aplicación de nuevos cobros en aeropuertos para evitar también pues, que existieran afectaciones mayores a esa actividad aérea y se permitió la continuidad, se indicó que se permitía la continuidad de las obras siempre que se cumplieran con los protocolos de bioseguridad. Ahí ya empezamos a hablar de protocolos de bioseguridad como un elemento esencial para el desarrollo de cualquiera de las actividades que estaban excluidas de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Si quieres, continúa, Inge. Ya en este segundo decreto de aislamiento, pues tenemos unas medidas donde se van liberalizando, se van de pronto flexibilizando ciertas actividades. Entonces se abrió como primer sector, digamos, de reactivación el tema de obras de infraestructura, como les decía, con la previsión de los protocolos de bioseguridad y se fueron aclarando, digamos, algunas cosas que estaban, que habían sido objeto de debate en el primer aislamiento. Si quieres, continúa. Ya en el decreto 569, que es el segundo decreto específico del sector transporte, lo que buscaba era poderle dar una ampliación a esas medidas que se habían tomado en el 482 para ampliar su vigencia. Como habíamos visto, pues posiblemente se iba a acabar en ese momento estaba a punto de acabarse la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y por lo tanto pues se acababan las facultades del presidente para poder emitir estos actos con fuerza de ley y por lo tanto lo que se hizo fue extender la vigencia de algunas de esas medidas durante el término de la emergencia sanitaria, que es una emergencia diferente a la social, económica y ecológica, pero que pues está muy relacionada con la atención del COVID. Así que pues se hicieron una extensión de esas medidas y de alguna forma se reafirmaron las medidas necesarias para que el transporte se diera de manera adecuada. Si quieres, continúo. Y el decreto 575 ya tenía un carácter más económico en el sentido de evitar una mayor afectación al sector transporte, infraestructura de transporte por la situación de emergencia y tenía una medida específica interesante que también ha sido supremamente debatida, pero que consideramos esencial para darle continuidad a los proyectos de infraestructura y era que en los predios baldíos donde hubieran ocupantes, pues para poder hacer el desalojo de esos ocupantes se pudieran reconocer las mejoras desarrolladas de acuerdo con avalúos comerciales corporativos. La norma anterior hablaba de que solamente se podían reconocer hasta máximo el valor de una vivienda de interés prioritario y eso había impedido que se generara el desarrollo o que se diera de manera adecuada la compensación por las mejoras digamos, que tenían que retirarse de quien estaba ocupando y pues eso permitía como el desarrollo adecuado de los proyectos de infraestructura. Adicionalmente, una medida supremamente importante para las MIPYMES que fue establecer como una conducta constitutiva de abuso de la posición dominante que los contratantes no le pagaran a los contratistas en los tiempos que se habían establecido en los contratos en el sector de la ingeniería, porque ustedes saben que en el sector de la ingeniería pues hay un número muy importante de pymes y de MIPYMES que son los que desarrollan la actividad primordial y en ese sentido pues hay una mayor vulnerabilidad de esas empresas, así que se tomó una medida muy específica para protegerlas y evitar que los efectos económicos de esta situación pues impactaran también en la quiebra de muchos de los pequeños empresarios del sector. Y en el sector aéreo se tomaron tres medidas específicas, una permitiendo, digamos, generando unos incentivos para la llegada de capital para apoyar a las empresas aéreas que ustedes sabrán son de las más afectadas de esta pandemia porque pues, la operación se volvió nula, tiene unos costos de mantenimiento supremamente altos, es más caro tener un avión en la tierra que en el aire, así que pues tenía una afectación muy importante
y adicionalmente se hizo, pues se hizo una medida para atraer el capital, pero adicionalmente para reducir el IVA asociado al combustible de aviación y a los servicios de transporte aéreo. Es decir, los colombianos de aquí hasta el 31 de diciembre de 2021 vamos a pagar un IVA ya no del 19, sino del 5% cuando compremos un tiquete aéreo, y esperaríamos que esto se continúe si el Congreso lo ratifica. El decreto 593 nuevamente pues lo que hace es ampliar el aislamiento, y como se empiezan a dar muchas más actividades permitidas dentro del aislamiento, pues lo que se establece por parte del Ministerio de Salud y Protección Social es que todas las actividades deben tener una resolución con un protocolo de bioseguridad. En ese sentido, pues se expide la resolución 666 y 679 de 2020 que establecen los protocolos de bioseguridad, pero adicionalmente se suscribe la circular conjunta 03 del 8 de abril que se especifica para obras de infraestructura y da el marco, digamos, jurídico y de lineamientos para que los responsables de obras de infraestructura se pudieran adecuar a las nuevas condiciones de trabajo para garantizar que hubiera una menor exposición al virus y una menor propensión al contagio. Después, el decreto 749, que deroga el decreto 636 y 689, se imparten unas instrucciones en virtud de la emergencia y se ordena el aislamiento nuevamente a partir del 1 de junio hasta el 1 de julio, que es el aislamiento en el que nos encontramos en este momento, y pues se extienden, digamos, las actividades exceptuadas de esa medida de aislamiento. Y por último, digamos que en este proceso de recuperación, lo que tenemos es el decreto 847 que sin ser controversial, pues lo que hizo, sin dejar de ser controversial, lo que hizo fue decir, bueno, tenemos que reactivar el transporte aéreo porque, pues por muchas razones, la actividad aérea es un motor de la economía, pero adicionalmente las condiciones de geografía del país hacen que el transporte aéreo sea uno de los medios fundamentales para, para la conectividad de las personas, y por lo tanto, respetando con mucho criterio la decisión de los alcaldes, lo que se permite es que en las jurisdicciones en las que haya aeropuertos, pues los alcaldes, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, puedan aprobar operaciones piloto para reactivar la actividad aérea con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, si quieres continuar, Inge. Antes de dar la palabra otra vez al ingeniero Rodolfo, pues como ustedes pueden ver, lo que tratamos de hacer durante con todas estas medidas que se han adoptado desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Transporte, es primero, pues preservar la vida y la integridad de las personas durante la pandemia, garantizar de alguna forma la continuidad de los servicios de transporte para quienes estaban exceptuados y también para el movimiento de carga, que ha sido fundamental para que todo este aislamiento se pueda dar. Y tercero, pues adoptar unas medidas que permiten mitigar la, eh, los impactos económicos, sobre todo en la segunda declaratoria de emergencia social y económica, que tiene un enfoque mucho más de la emergencia económica asociada o derivada de la emergencia de salud inicial. Y en ese sentido, pues se han tomado medidas para lograr o para permitir que el impacto económico sobre los sectores de infraestructura de transporte entonces, lo que va a continuación a explicarle el ingeniero Rodolfo es cómo se suspendieron esas obras de infraestructura, pero también cómo se dio la reactivación. Es muy importante que ustedes conozcan, y seguramente ustedes lo tienen en el radar, que la actividad de infraestructura de transporte fue una de las primeras que tuvo reactivación. Eh, digamos, afortunadamente se ha logrado una coordinación muy efectiva con los entes territoriales para poder reactivar las obras que son del orden nacional, poder demostrar que se están aplicando los protocolos de bioseguridad. Si ustedes ven, el sector transporte no ha sido, la infraestructura de transporte no ha sido un foco de contagio que se haya identificado. Hemos hecho todos los controles, incluso en muchas obras se están haciendo aislamientos preventivos una vez llega el personal a sitio.
de 14 días, así que pues hemos sido totalmente previsivos y preventivos en que esta reactivación, que es fundamental para recuperar la senda de crecimiento que veníamos teniendo no solo en la economía, sino en el desarrollo o en superar la brecha de infraestructura que tenemos, y por lo tanto pues creemos que estamos haciendo una buena labor de la cual estoy seguro muchos de ustedes hacen parte en el ejercicio de la profesión de topógrafos, porque pues principalmente la obra de infraestructura requiere un aporte de topografía fundamental, así que pues le doy la palabra al ingeniero Rolfo para que continuemos con esta parte de la presentación. Muchas gracias, doctor Pablo. En este mismo orden de ideas, como lo comentaba el doctor Pablo, el trabajo no ha sido fácil. Este es un trabajo en el cual se ha tenido que articular necesariamente todas las entidades del sector, las administraciones locales, las administraciones departamentales. Este no es un trabajo simplemente de alguien que se sienta a filosofar sobre este ejercicio y a sacar circulares o resoluciones. Este es un trabajo concienzudo, casi de 24/7. Dentro de este ejercicio, cada una de las entidades, y hablamos desde el orden nacional, empezó a tomar con las directrices que se habían dado desde el Ministerio de Transporte y los demás ministerios. En este ejercicio empezaron a tomar las medidas administrativas, llamémoslo así, de los actos administrativos necesarios para, en primera medida, acatar pues este ejercicio de la cuarentena obligatoria sin perder de vista lo que nos ha comentado el doctor Pablo, de esa visión de que la infraestructura debería continuar siendo efectiva y estar disponible para los usuarios que se requieran dentro de este ejercicio. En ese orden de ideas, el INVIAS, dentro de sus potestades y sus contratos, expide la circular externa número 1 desde el 24 de marzo, un día después del primer decreto de aislamiento, haciendo la suspensión, tomando la medida transitoria de la suspensión de los contratos de obra, de interventoría, de consultoría, los convenios, todos los demás contratos. En este resaltamos o queremos hacer la reflexión de que la suspensión tenía dos condicionantes. Uno eran los contratos con suspensión total de actividades, aquellos en los que necesariamente era imposible realizar actividades de campo para evitar justamente preservar la vida de las personas, de la comunidad, de la sociedad. Y dos, habían unos contratos que sí eran susceptibles de hacerles una suspensión parcial de actividades. Aquellos contratos en los que se pudiera implementar en el desarrollo de esas actividades el teletrabajo o el trabajo en casa, tuvieron justamente esa connotación. Pero pues básicamente como regla general, hubo unas condiciones específicas y era aquellos contratos que no tenían, que deberían continuar ejecutándose con todas las medidas establecidas, como el tema de la operación de las vías, los administradores viales en el caso del INVIES. Para esa misma fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura expide la resolución 471, en la cual también se ordena, digamos, la suspensión de algunos términos de las actuaciones que adelantaba la Agencia Nacional de Infraestructura y que tenían que ver con el desarrollo de los contratos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se hizo la suspensión de el análisis y los términos de los planes remediales. Algunas de las concesiones, como lo comentó el doctor Pablo, han tenido unas deficiencias y están en ese proceso de planes remediales con la agencia.
la revisión y evaluación de proyectos de asociación público-privada, de iniciativa privada que estaban en análisis. La ley 1508 tiene unos términos establecidos muy claros sobre este ejercicio, pero pues era muy difícil en el ejercicio de la cuarentena adelantar algunos de los procesos, por eso se suspenden los términos. Hoy día tenemos en evaluación muchísimos proyectos, tanto en prefactibilidad como en factibilidad, proyectos de 5G, de asociación, de iniciativa pública, la iniciativa privada. Dentro de esos podemos contar la LOSUR en Bogotá, que la está analizando la Agencia Nacional de Infraestructura, y una cantidad de proyectos, más de 18 o 20 proyectos de iniciativa privada que se encuentran en este momento en evaluación. Las solicitudes de modificación de los contratos de concesión, los trámites de permiso, se suspendieron los términos, pues todo eso para que no operaran los silencios administrativos con base en las decisiones que tenían que tomar las entidades en este ejercicio. De la misma manera, en esa resolución se ordena la suspensión de algunas gestiones que necesariamente tenían que realizarse en campo dentro del desarrollo de los proyectos, el proceso de gestiones prediales, gestiones ambientales, traslado de redes, los planes de obra, los planes de inversiones de concesiones portuarias. Todo esto llevaba a que, como lo decía Pablo, dentro de este análisis que había que hacer, que no es nada sencillo, no es nada sencillo, había que analizar también las implicaciones que sobre los contratos de concesión o sobre los contratos de obra pública en ejecución pudieran tener las medidas necesarias de aislamiento. Entonces, posterior a esto, y con todo el ejercicio que se había hecho de prevención, de circulares conjuntas, ese trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, vuelvo e insisto, con las entidades territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, en cada una de sus jurisdicciones, se retoma el ejercicio y se busca la reactivación de las obras, cumpliendo lógicamente unos protocolos mínimos y esenciales de bioseguridad dentro de la ejecución de los proyectos. Finalmente, es claro que dentro de este ejercicio lo primordial era que los servicios de emergencia y atención a los usuarios de las vías siguieran funcionando, tanto de las vías concesionadas como las no concesionadas. Los proyectos de infraestructura retomaran esas actividades durante el lanzamiento bajo condiciones de bioseguridad, como lo decíamos. En ese sentido, se trabajaron y se expidieron los decretos que comentó Pablo, la circular conjunta número 03 del 2020, que si bien a muchos les pareció medidas exageradas o que traían unas condiciones exageradas en este desarrollo, como lo dice Pablo, nos ha servido para contener, al menos en este reactivación de los proyectos, contener esta pandemia en los proyectos, en los trabajadores, en esos héroes de las vías, en las personas con las que tenían contacto, etcétera, etcétera, sus familias, todo este ejercicio. Entonces, fue un trabajo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, del mismo Ministerio de Trabajo. Se expide esta circular conjunta con los protocolos que deben atender y que deben ser verificados tanto por las interventorías. Acá hay un tema importante y es que se involucra de manera activa a las administradoras de riesgos laborales, a las ARLs. Dentro de este ejercicio, pues dentro del análisis de riesgos, esas administradoras tenían un papel importante en el desarrollo de tanto la verificación como la implementación de las medidas de seguridad ya en campo. La ANI ya el 13 de abril expide la resolución 4985
la reactivación de las obras, y acá se introduce un elemento muy importante tanto para los proyectos de la ANI como para los proyectos del INVIAS y del Aerocivil, y era el plan de reactivación de obras. Era necesario que cada uno de los contratistas y concesionarios hiciera un trabajo muy juicioso y presentara para aprobación este plan de reactivación de obras. También el mantenimiento, la operación y mantenimiento de la infraestructura, en la cual era claro que se deberían garantizar tanto la operación de la infraestructura como el mantenimiento esencial y la atención de emergencias, tanto a los usuarios como las afectaciones viales y a los sitios inestables que se presentan o que se puedan presentar. El mismo 13 de abril, ya el Instituto Nacional de Vías expide su circular externa número 2, y en la cual imparte todas estas instrucciones a los contratistas del INVIAS, a la obra pública, a los megaproyectos del INVIAS, sobre esa reactivación progresiva de las actividades contractuales. Entonces, ya se va retomando nuevamente esta activación de los proyectos, tanto del orden nacional como muchos de los ejemplos que se tuvieron las alcaldías para retomar esa activación de los proyectos en el orden local, pero insistimos bajo unas medidas estrictas de bioseguridad para los trabajadores. En ese sentido, les queremos mostrar un poquitico la relación de contratos en ejecución y que han sido procesos de esa reactivación. Estas estadísticas las tenemos con corte a la semana pasada, junio 12. De los contratos que teníamos en el periodo actual, 81.9 ya han reactivado, 18.1 están en este proceso de reactivación. El avance actual, los empleos, los contratos activos a febrero del 2020 eran 891. A hoy, si tuviéramos el 100% de la reactivación, serían 896 contratos. Ahí hay unos factores que, pues, a quien les interese, les podemos explicar. El avance acumulado al 12 de junio teníamos 713 de los contratos activados, que correspondían a empleos directos de 64.274 empleos directos activados o reactivados dentro de este ejercicio del control del desarrollo de los contratos en la reactivación. Un minuto, ingeniero. Sí, dime. Un minuto tenemos, vale. Vamos dando. Discúlpame, Esteban, pensé que me estabas pidiendo un minuto para hacer una intervención, pero ya, un minuto. Entonces vamos a avanzar muy rápido en este tema. Claro que sí. Los contratos, acá pueden ver los contratos reactivados por entidad, tanto INVIAS, ANI y Aerocivil, lo cual representa a hoy, al 12 de junio, perdón, un porcentaje del 81.9 de los contratos reactivados. La relación de empleos reactivados, de empleos directos reactivados, no sin antes mencionar o resaltar que el sector de infraestructura, además de los empleos directos, genera esa margen dentro de la economía general y es esos empleos indirectos que se generan alrededor de los proyectos de infraestructura. Finalmente, unas reflexiones, doctor Pablo, no sé si quieres que las hagamos juntos o vas arrancando. Sí, pues como ustedes ven, desde el inicio de la presentación, como queríamos darles un contexto de en qué estábamos antes de entrar en todo este proceso, lo que hicimos durante el estado de emergencia y las medidas que hemos desarrollado, y pues el impulso que requiere todo esto para volver a tomar una senda de crecimiento.
queríamos como cerrar dándoles la reflexión de que pues el sector transporte y el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme por compatibilizar la atención de la emergencia con la garantía de los mínimos vitales, de que se diera el transporte y estuviera disponible la infraestructura para que todo esto pudiera pasarse de la mejor manera, pero también como en esa última parte de la exposición que ha hecho el ingeniero Rodolfo, pues que mostrarles que estamos haciendo un esfuerzo enorme también por retomar las actividades digamos, de manera segura, pero también con una visión de poder dar un impulso nuevo a esto. Ustedes han podido ver que contratos como el de el túnel de la línea, el cruce de la Cordillera Central, que es un proyecto fundamental que estaba previsto para junio, pues se tuvo que retrasar por todo esto, pero ya incluso bajo estas circunstancias estamos hablando de una inauguración en septiembre. Así que pues la idea es poder retomar con mayor fuerza y mayor entusiasmo el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Estamos trabajando muy fuertemente en la quinta generación de concesiones que tienen un enfoque más social y de concertación con la comunidad. Y adicionalmente estamos trabajando como en esa intermodalidad, en el desarrollo portuario, en el desarrollo de la red terciaria del país, en la conformación de los PEDET, que algunos de ustedes conocerán, que es una estrategia de la finalización del conflicto y del apoyo a las zonas más afectadas por el conflicto. Entonces, pues de acuerdo con todo esto, ustedes han podido ver cómo en qué estábamos, qué hicimos y ahora hacia dónde vamos. Y pues parte de la reflexión que quisiéramos hacer acá es pues la labor fundamental y el apoyo que generan desde su actividad los topógrafos para la correcta ejecución de las obras de infraestructura y cómo entendemos que esa actividad de la topografía pues va a seguir siendo fundamental y estratégica para poder lograr los objetivos que desde el sector transporte tenemos para el país y para poder entregarle a la comunidad en general la infraestructura que se requiere para el desarrollo del país. No sé, Inge, entonces tú, ¿qué últimas reflexiones tendrías? Bueno, igual las pueden ustedes ver dentro de la presentación que tenemos, pero no queríamos irnos sin antes agradecerles tanto al Consejo como a ustedes este espacio que nos permiten dar claridad a muchos de los temas, ese trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno Nacional en conjunto con el sector privado, con la sociedad civil. Este no es un tema fácil, todos lo sabemos, es un tema que nadie lo esperaba, es un tema de una fuerza mayor para absolutamente todo el mundo, para el gobierno, para la sociedad, para la comunidad, para todo el mundo. Entonces, sí nos parecía a nosotros importante poder hablarles de todo este trabajo en conjunto que se ha venido haciendo, buscando siempre la prosperidad de toda la sociedad, que finalmente es nuestra misión principal como funcionarios públicos.